Buenas tardes, hermanos. Una vez más les pido disculpas por el retraso. Tenía algunas dificultades aquí para entrar al canal. Finalmente el pastor Lorenzo me ayudó. Gracias, pastor, por darme la mano ahí. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de oración en esta tarde, 30 de abril del 2020. Y vamos a ir a Dios. ¿Qué les parece en oración? Y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Te invito a que te unas conmigo y busquemos el rostro de Dios para que nos pueda usar hoy en esta tarde. Y así de esa manera nuestras vidas, nuestros corazones están delante de Él, como debe de ser. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado hoy de estar una vez más aquí. Te agradezco por tu iglesia, te agradezco por este tiempo tan especial que tú nos brindas. Y el hecho de que estemos aquí significa mucho. Tú has puesto este tiempo para que lo podamos usar para tu gloria. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos presentarnos delante de ti, como dice tu palabra, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Delante de ti, Señor, queremos y deseamos que tú nos uses y así de esta manera podamos saber cuál es tu buena, tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Padre, pongo el resto de este tiempo en tus manos y mi oración, Señor, es que a través de los próximos minutos, mientras comparto la palabra, que tu Espíritu nos traiga convicción y que nos dé dirección en lo que vamos a estar haciendo, que nos dé dirección de cómo debemos orar, que nos dé dirección para que así sepamos las cosas que necesitamos hacer. Te pido que bendigas el tiempo y que al abrir mi boca tu pueblo pueda ser edificado y también las personas que están mirando en este canal que puedan ser edificadas, que puedas traer algo para ellos, una palabra de aliento, una exhortación, una palabra de ánimo o algo nuevo para saber, Señor. Muchas gracias por este tiempo y todo esto te lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, quiero invitarles ahí para que abran sus Biblias conmigo en la carta a los Romanos. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y solamente vamos a leer 2 versículos. Pensé en compartir un poco más acerca de este pasaje, pero creo que con estos 2 versículos tenemos suficientes para lo que vamos a compartir hoy en esta tarde. Y esperamos que el resto de este tiempo lo podamos usar para estar orando, estar intercediendo, así como sabemos que es el propósito de este servicio de orar. Romanos 5, versículos 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Presta atención aquí, la última parte de este versículo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. He puesto al tema de este mensaje, gloriándonos en Dios. Cuando se habla, hermanos, de gloriarnos, la palabra usualmente que encontramos en la Biblia es jactarnos. Así que gloriarnos es un sinónimo de jactarnos. Pero lo que Pablo está hablando aquí es de gloriarnos en una manera positiva. Cuando
no se jacta de sí mismo, la Biblia nos dice que eso no es bueno delante de los ojos de Dios, porque Dios nos insta, Dios nos dice en su palabra que si nos debemos de gloriar, lo debemos de hacer en Él, no en nosotros. Y la razón es porque el hombre en sí mismo no puede hacer nada. El hombre en sí mismo puede hacer mucho y se puede creer, su orgullo lo puede exaltar y a la misma vez trae una destrucción tremenda tanto para su vida como para otros. Entonces, una vez que el hombre se gloría a sí mismo, inmediatamente pueden surgir otros problemas o problemas más drásticos que lo van a llevar a la ruina. Es mejor gloriarnos en Dios. Es mejor jactarnos en Dios. Y vamos a ver esta palabrita, ¿verdad? Con un poco más de detalle más adelante aquí. Pero para empezar, hermanos, Pablo aquí nos está diciendo que gloriarnos en Dios es algo que él desea por la razón de que él, Dios mismo, ha hecho muchas cosas para nosotros, muchas cosas para el ser humano. Y una de ellas, si vemos todo el capítulo el capítulo 5 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que hay varias cosas, pero para ver aquí, al inicio de este versículo, podemos decir primeramente que la primera razón por la cual Pablo nos insta, ¿verdad?, a que nos debemos gloriar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es porque el Señor nos ha justificado. Así que el apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje, si leemos el resto de los versículos, nos habla acerca de los beneficios que una persona recibe una vez que pone su fe. Escucha bien, su fe en el sacrificio de Jesús. Y Pablo continúa diciendo en los versículos 6, del versículo 6 al 8, y nos señala que el punto principal, el meollo, ¿verdad?, de todo este contexto por el cual toda persona que pone su fe en el sacrificio de Jesucristo, la razón es porque llega a tener beneficios de parte de Dios. En otras palabras, el meollo, el punto principal es que cuando una persona reconoce que no tiene nada en sí de qué gloriarse, sino que en realidad se debe de gloriar en Dios, esta persona reconoce primeramente que necesita un Salvador, necesita un Señor para su vida, necesita a alguien que le gobierne. Él o ella se ha dado cuenta que por su propia fuerza, por su propia motivación, por su propia mente, por sus propios estatus, no ha podido lograr el vacío interno que todo ser humano está buscando. Y es aquí donde las personas se dan cuenta, llega un punto en que después de lograr tanto, después de supuestamente de lograr sus sueños, todo lo que ellos anhelaban, todo lo que ellos habían planeado, después de lograrlo se dan cuenta de que llega un punto en sus vidas donde no hay satisfacción interna, no hay una satisfacción que les haga sentirse realizados en su vida. Puede ser que sea algo superficial, algo temporal, pero desafortunadamente todo lo que el hombre pueda lograr en esta tierra por sus propias habilidades va a llegar a un punto en que se va a sentir insatisfecho, se va a sentir infeliz, se va a sentir incompleto. Y es aquí donde entra un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que a través de la historia de la humanidad ha demostrado, a través de los hechos históricos, a través de elegir a un pueblo y empezando con un solo hombre, y a través de haber enviado a su Hijo Jesucristo,
de que haya esperanza. Hay esperanza para todo aquel ser humano que se siente incompleto. Y una vez que Dios empieza a revelar todo esto que tenemos en su palabra, de la cual ha sido predicada por más de 2000 años, cuando el ser humano escucha, se da cuenta de que está corto de lo que Dios espera, está corto de las normas, de las expectativas que Dios ha deseado siempre desde la creación del mundo. El hombre se siente corto. Una vez que se da cuenta de todo eso, se siente corto, se siente que no tiene lo suficiente para poder primeramente agradar a Dios. Y segundo, se siente corto de saber que por sus propias fuerzas siempre se va a sentir incompleto, siempre se va a sentir insatisfecho, siempre se va a sentir inseguro. Entonces, Pablo nos dice aquí, en estos versículos que acabamos de leer, que el hombre es justificado. Ahora, veamos aquí varias cositas de las cuales el apóstol Pablo nos enseña, porque, como ya hemos dicho, el meollo de este texto, lo que Pablo nos señala, el punto principal de lo cual el apóstol Pablo está dándonos este texto, es de que toda persona que pone su fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, llega a obtener los beneficios de parte de Dios. Y estos beneficios, cuando una persona pone su fe en el sacrificio de Jesucristo, estos beneficios que Dios ofrece al ser humano llegan a ser parte de toda persona que pone su fe en el Señor. Romanos capítulo 5, ahí mismo, en este mismo capítulo, Pablo nos dice algo interesante y con relación a lo que el versículo 1 nos ha dicho, de que somos justificados. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí en los versículos 6 al 8 de este mismo capítulo, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, escuchen, débiles, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten esto, mis hermanos. Pablo, después de que nos ha dicho acerca de la justificación, después de que el apóstol nos ha hablado de que somos justificados a través, nos dice aquí que ya hemos sido justificados. Y ser justificado define el acto de ser declarado o de declararle a uno o ser declarado no culpable. Pablo habla muy claramente aquí usando una palabra en un tiempo que es muy diferente, donde nos dice somos justificados. En otras palabras, el hecho de que Pablo dice justificados, eso quiere decir que Dios ya nos ha declarado que somos sin culpa. La justificación no es un proceso, la justificación es algo que ya se hizo. Entonces, aquí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 9, Pablo nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué debemos de ser justificados? Precisamente por eso, porque delante de Dios, nosotros como pecadores necesitamos ser enjuiciados por Dios. Tenemos delante de nosotros un Dios que es un Dios santo. Tenemos delante de nosotros un Dios que nos ha creado y
desafortunadamente por el pecado que ha entrado a este mundo, puesto que venimos de Adán y Eva, que fueron los primeros seres que Dios creó y que desafortunadamente desobedecieron a Dios. Y una vez que desobedecieron a Dios, entra el pecado. Y eso mismo, a través del tiempo, desde que nacemos, nos hace pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores, aunque no lo queramos, pero pecamos delante de Dios. Entonces, delante de un Dios tan santo, un Dios que detesta el pecado, nos hallamos culpables delante de Él. Y esta es una de las razones por las cuales somos básicamente, estamos condenados. Porque delante de este Dios que es santo, tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, Dios tiene que hacer sus actos de justicia, que básicamente es como en una corte, cuando una persona comete un crimen, se lleva a juicio esta situación y delante de la sociedad, delante de las autoridades, esta persona es un criminal. Entonces se tiene que hacer justicia. Entonces, es de la misma forma con Dios. Cuando cuando uno comete un acto de pecado delante de Dios, somos culpables. Delante de Dios podemos decir que estamos en juicio. Y puesto que estamos delante de un Dios que es santo, Él va a tener que de alguna forma u otra hacer justicia. Ahora, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es que llegamos a ser justificados? La manera, porque es lo que Pablo dice, justificados. En otras palabras, ya fuimos justificados. Para que se pudiera hacer la justicia de Dios, alguien tuvo que ponerse en nuestro lugar. Alguien tuvo que ponerse en el lugar de todos los seres humanos, en mi lugar, en tu lugar, para que se pudiera pagar la condena. Por esa razón Jesucristo vino a esta tierra. Y por esa razón, cuando Él muere en la cruz, allí en esa misma cruz, todos nuestros pecados fueron puestos. Nuestras vidas, nosotros mismos merecíamos estar en esa cruz. Pero esa fue la razón por la cual Jesús vino. Y Él muere en esa cruz. Entonces, cuando Él muere en esa cruz, ahí fueron depositados, fueron imputados todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y de esa manera, a través del sacrificio de Jesucristo, es como somos justificados. Pero ahora, esta justificación no es algo automático, porque todas las personas tienen que recibirla. Dios la provee, Dios se las da, Dios la ofrece. Ese es el regalo de la vida eterna. Juntamente con ello, Dios nos ofrece este gran regalo, que es su Hijo Jesucristo, por el cual podemos ser justificados, en otras palabras, declarados sin culpa o declarados sin culpa. Entonces, una vez que somos declarados sin culpa, tenemos el regalo de la vida eterna. Pero en fin, lo que les estaba tratando de decir es que cuando nosotros, cuando Dios nos ofrece su regalo, este regalo tan grande, Él espera que el hombre tome la decisión. Dios no va a forzar a que recibamos el regalo que nos ofrece. Mientras, escucha bien, no recibamos este regalo, mientras no recibamos este regalo, seremos como criminales, como criminales que están huyendo de la justicia, como cuando un criminal huye y la policía lo está buscando. Así seremos. Y básicamente, en un tiempo, aquellos que ahora estamos en Cristo, en un tiempo éramos así. Estábamos huyendo de Dios, huyendo de lo que Dios tenía para nosotros.
¿Por qué? Porque el pecado lo que causa es vergüenza. Entonces, cuando Dios le ofrece al ser humano que él puede ser justificado, declarado sin culpa, pero si el hombre no lo toma, eso no quiere decir nada. El hombre tiene que dar el paso y recibir este regalo gratuito que Dios le da. Y de esa manera, cuando el ser humano, sea hombre o sea mujer, toma este regalo que Dios le ofrece, es ahí cuando, al poner su fe en Jesucristo, y no solamente quiero decir aquí en Jesucristo, hermanos, es en el sacrificio de Jesús, porque tenemos que ser claros en esto. De nada nos sirve decir poner mi fe en Jesús, pero en Jesús, ¿cómo? Pues yo puedo decir, yo pongo mi fe en Jesús, pero si pongo mi fe en Jesús nada más, puedo estar diciendo tal vez que es en el Jesús que vivió 33 años aquí, el Jesús que creció y fue un buen hombre, el Jesús que hizo buenas obras, el Jesús que hizo milagros, el Jesús que trató bien a las personas, que le dio de comer a los hambrientos, que sanó a los enfermos, el que caminó sobre las aguas y el que un día murió. Pero si es solamente mi fe en ese Jesús, no tiene ningún sentido, porque Jesús solamente llega a ser un hombre como cualquier otro hombre que ha existido en la historia del mundo. Sin embargo, cuando yo digo, tengo que poner mi fe en el sacrificio de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, ahí está la diferencia, hermanos, porque es ahí lo que nos hace ser declarados sin culpa. Es en el sacrificio de la cruz donde el ser humano recibe su justificación. Es en esa cruz donde nuestros pecados fueron y es en esa cruz donde hallamos la justificación. Entonces, Pablo aquí nos dice que justificados pues por la fe, es la primera cosa. El pecador encuentra justificación. El pecador es justificado al poner su fe en el sacrificio de Jesús. Esta es una de los hechos, de las verdades más grandes, podemos decir, de las Escrituras, hermanos. De que el ser humano puede ser declarado sin culpa delante de Dios si recibe el regalo que Dios le ofrece, su Hijo Jesucristo. No solamente es el ser justificado, pero escuche bien, también el pecador llega a tener paz con Dios al poner su fe en el sacrificio de Jesucristo. Esta paz, ahora Pablo va a continuar aquí en este versículo 1, donde dice que pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder tener paz o hacer las paces con Dios, necesitamos ser declarados justos. Necesitamos ser declarados sin culpa. Es imposible que el ser humano pueda tener paz con Dios si primeramente no es declarado sin culpa. Siempre si el ser humano trata de esquivar esta parte, si el ser humano trata de hacer las paces con Dios sin usar el medio que Dios ha proveído, que es su Hijo, es imposible que el ser humano pueda tener esa paz con Dios. El ser humano siempre será y seguirá siendo un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque al tratar de hacer las paces con Dios, por sus propias cuentas, por su propia fuerza, por su propia voluntad, y hacer a un lado lo que Dios ha proveído, básicamente lo que está haciendo es desgastando su tiempo, está perdiendo su tiempo, está haciendo las cosas en vano, porque no va a lograr nada. Por eso la Escritura es bien clara cuando nos dice claramente que el único camino, nos habla de camino, nos habla de una vida,
nos habla de una verdad, que es Jesús. Nos habla de un mediador, que es Jesús. Y son claras las escrituras cuando nos dicen que solamente es a través de Jesucristo en el cual podemos nosotros tener estas paces o hacer las paces con Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fíjense lo que dice aquí, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. El ser humano es enemigo de Dios. Y la razón es, como ya hemos hablado, es el pecado. Cuando el ser humano comete pecado, eso viene a quebrar esa relación, la relación que existe entre el ser humano y Dios. Esta relación tan cercana, tan estrecha, esa relación tan unida, existía en el jardín del Edén, cuando Dios tenía esa relación tan íntima con Adán y Eva. La Biblia nos dice que Dios se paseaba por el medio del jardín y era una relación tan linda. Dios hablaba, ellos escuchaban, ellos hablaban, Dios escuchaba. Era una relación cercana, una relación bien íntima. Pero una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios, esta relación se vino a quebrar. Esta relación se vino a romper. ¿Por qué? Porque una vez que ellos desobedecen a Dios, entra el pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado nos hace ser enemigos de Dios. Por eso es que Pablo aquí nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, cuando el pecador pone su fe en Jesucristo, pone su fe en el sacrificio de su Hijo, es cuando en realidad llega a tener esa paz. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Y escucha aquí lo que va a decir Pablo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Entiende? El pecado es una pared. El pecado forma una pared entre el hombre y Dios. Y eso es lo que nos impide tener paz con Dios. Como hoy, desde hace muchísimos años, las naciones con sus linderos, con sus límites, se forman paredes, se forman murallas. Y muchas veces se hace por protección. Pero la razón más grande es porque siempre hay altercados entre naciones y por eso se levantan grandes cercos, se levantan grandes murallas, porque no hay una amistad. No hay una amistad sincera, no hay una amistad concreta. Y es así de la misma manera. Cuando el pecado entra en el mundo, se levanta una pared gigantesca entre nosotros y Dios, y aún entre nosotros como humanos. Por eso es que hay muchas paredes, por eso es que hay muchas murallas, por eso es que hay muchas cercas, donde sea. Porque desafortunadamente sin Cristo hay paredes, sin Cristo hay murallas. Pero con Cristo, quiero decirte, todas estas paredes son derribadas. Y la primera pared que viene abajo, hermanos, es esa pared que nos dividía de Dios y nosotros. Y se viene a derribar. No solamente dice eso Efesios, hermanos, pero dice en el capítulo 2, ahí donde acabo de leer, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Escuche bien, la paz. El versículo 14, Pablo nos dice, aboliendo, en otras palabras, anulando en su carne las enemistades. Por eso, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un significado grandísimo. Hacemos a un lado a Cristo de la ecuación y el resultado es cero. No significa nada en lo absoluto. Cualquier cosa que prediquemos, cualquier cosa que enseñemos, cualquier cosa que hagamos para Dios. Por eso Pablo dice aquí, en su carne, en su cuerpo, ahí colgado en esa cruz, él abolió
todas las enemistades, todo el pecado, todo lo que nos separaba entre nosotros y Dios. Y de ahí, dice Pablo algo interesante, creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Este es el hombre de Dios. Este es el nuevo hombre. Por eso es que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nacemos de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Ahora en Cristo nos revestimos. Ahora teniendo a Cristo en nuestras vidas, nos revestimos de este nuevo hombre. Versículo 16, aquí en Efesios 2, dice, y mediante la cruz se reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya lo hemos básicamente dicho en los versículos anteriores. Pero el pecador viene a encontrar la paz con Dios. La tercera cosa, hermanos, que podemos ver aquí es que el pecador obtiene acceso a la gracia de Dios al poner su fe en el sacrificio de Jesús. Presta atención aquí. Pablo nos dice ahora en el versículo 2, porque también no solamente hemos sido justificados y no solamente tenemos paz, pero también, dice Pablo, tenemos entrada. Hay otras versiones que dicen tenemos acceso y otra vez por la fe. ¿Por la fe en quién? En el sacrificio de Cristo. Dice, tenemos esta entrada. El acceso a la entrada, hermanos, es una de las cosas más lindas que uno puede tener ahora, porque Pablo nos va a decir, a esta entrada la tenemos a esta gracia. Es la gracia que Dios nos da. Cuando se habla de entrada, cuando se habla de un acceso, piense usted en una persona que tiene altos prestigios. Piense usted en un rey, por ejemplo. En los tiempos antiguos, para que una persona pudiera hablar con un rey, no le era muy fácil. Así como hoy en día, tal vez, si queremos hablar con el presidente Donald Trump, no va a ser tan fácil. Tenemos que enviar unas cartas, ¿verdad? Tenemos que tal vez hablar con algunos de los senadores o representantes del Estado y tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que esperar un buen tiempo si es que tenemos el acceso, si es que nos conceden la petición. Pero ¿saben? Aquí Pablo nos dice que aquellos que ponen su fe en el sacrificio de Jesús tienen acceso a esta gracia, acceso al Rey de Reyes. En primera de Timoteo, hablando de tener entrada o tener este acceso, hermanos, Pablo nos dice, le dice a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo, escuchen, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es a través de Él que tenemos ahora este acceso. Tal vez hoy en día, ahorita mencioné, tenemos, si queremos hablar con el presidente, tenemos tal vez a los senadores, tenemos a los representantes de Estado, tenemos a otras figuras gubernamentales, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a tener el acceso. Pero escuche, aquí la Escritura nos dice que tenemos el acceso hacia este Dios creador del universo. Tenemos ese acceso libre. Usted puede decir, pero yo tenía ese acceso. No es cierto. Porque el verdadero acceso a Dios se encuentra a través de Jesús. Muchas personas pueden decir, pero yo no le veo la diferencia. Absolutamente hay mucha diferencia. Cristo aquí, el apóstol Pablo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Él fue el que abrió el camino. Es por él que ahora somos justificados. Es por Cristo que ahora tenemos paz con Dios. Es por Cristo que ahora tenemos la salvación. Es por Cristo que ahora tenemos la redención. Es por Cristo que ahora tenemos esperanza, tenemos propósito. Cristo es el mediador, hermanos, absoluto de todo. Pero más que todo, quiero decirte esto. Y no creo que pueda hacer ninguna diferencia. No creo que sea lo mismo
Porque usted puede decir, pero yo no le veo la diferencia. Hay mucha diferencia. Ahora estando en Cristo, nuestra comunión con el Señor es diferente. Ahora estando en Cristo o aceptando el sacrificio de Cristo como nuestro mediador, ahora quiero decirte que las oraciones que tú haces a Dios, Dios las escucha atentamente. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo o una hija de Dios y Dios está atento a tus oraciones. Quiero ser claro en esto. Eso no quiere decir que Dios te va a decir sí, sí, sí para todo. O quiere decir que Dios no te va a decir no, no, no para todo. Pero sí quiero decirte que Dios está atento a tus oraciones y Él te va a escuchar y Él te escucha y Él te va a responder. Te he dicho, tal vez no te va a decir sí, sí, sí en todo, pero sí te va a responder y te va a dar la respuesta. Ese es el acceso que tenemos a Dios. Esta es la entrada. Podemos hablar y postrarnos, estar delante del Rey de Reyes ahora, del Rey del universo. Y esto es algo único, hermanos. No cualquier persona tiene estos privilegios, estos prestigios que tú y yo tenemos. Dios les da la oportunidad a todos, pero desafortunadamente, como he hablado al inicio, las personas rechazan este regalo que Dios les ofrece. Entonces, Cristo es nuestro mediador. Hebreos nos habla mucho acerca del camino que Jesucristo abrió, usando la figura de Cristo como el sacerdote, como el sacrificio, como la ofrenda delante de Dios. Una de las escrituras que Hebreos menciona, en Hebreos 10 dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, escuche, teniendo entrada, dice aquí, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que el escritor de la carta de los Hebreos está hablando? Está haciendo un recordatorio de lo que era el tabernáculo o de lo que era el templo en los tiempos antiguos. Cuando aquel lugar santísimo solamente, para empezar, en el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. No estoy diciendo Dios, la presencia de Dios. Y es aquí donde el sacerdote podía entrar una sola vez al año en el lugar santísimo. Cristo, dice aquí el escritor de la carta a los Hebreos, dice que Él entró en ese lugar. Él abrió el camino, un camino nuevo y vivo. Por eso la escritura, si usted recuerda en los evangelios, cuando Cristo muere en la cruz, hay 3 horas, antes de morir, ¿verdad? Hubo 3 horas de oscuridad. Y una vez que Cristo muere, surge un gran terremoto. Y dice la escritura que el velo del templo se parte en 2. El velo del templo se parte en 2. Y eso nos indica que ese velo, cuando se parte, nos indica que Cristo abrió el camino como el gran sumo sacerdote. Pero escuche, no solamente es Cristo, como vemos aquí, que Él nos da el acceso a la entrada, pero aquí mismo en esta carta a los Hebreos, en capítulo 10, en este mismo pasaje que estoy leyendo, el acceso que ahora tenemos es para recibir la gracia de Dios. Versículos 21 y 22, aquí en este mismo pasaje que estoy leyendo en Hebreos, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche, acerquémonos, marque esta palabra, acerquémonos. Esto nos da una idea de que ya que Cristo abrió el camino, nos da el acceso, nos da la entrada. Por eso dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él
Cristo abre el camino, nos da el acceso para que tú y yo podamos acercarnos. Hebreos 4, versículos 15, 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez esa palabra acerquémonos nos da la idea, ¿verdad? De que, puesto que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú tienes ese acceso. Puedes acercarte ahora confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ahora que hemos visto, ¿verdad? Los beneficios que una persona que pone su fe en el sacrificio de Cristo recibe, veamos ahora cómo debe esa persona vivir y cómo debe responder ante los desafíos de la vida, hermanos. Primeramente, el creyente debe permanecer firme en la gracia. Escucha ahí. El creyente debe de vivir en la gracia. Romanos 5:2 ahora, en la segunda parte de este versículo, ya que Pablo, después que Pablo ha hablado acerca de que tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿ok? Luego dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primeramente el creyente debe permanecer firme en la gracia. Debe de permanecer firme en esta gracia. Es lo que nos dice Pablo y es lo que nos da a entender. Hemos sido justificados, tenemos paz y tenemos entrada a esta gracia. Pero ahora Pablo anima, ¿verdad? Y nos dice, ahora tenemos, ¿verdad? O debemos, si puedo decirlo de esta manera, aunque no está aquí, nos dice en una forma imperativa, pero si vemos en otros pasajes de las Escrituras, la Biblia nos manda a estar firmes. Nos manda a estar, nos manda a estar, vivir una vida contraria a la que solíamos vivir. Entonces queremos decir que estamos firmes ahora en Dios. No solamente nos manda a vivir esto así, pero también, escuchen, el creyente debe gloriarse en la esperanza de la gloria del Señor. El creyente debe gloriarse en la esperanza de la gloria del Señor. Presta atención ahí. Cuando uno permanece firme en esta gracia que Dios nos ha dado, ¿okay? Uno también debe de vivir esta vida de una manera, como dice el apóstol Pablo aquí, gloriándonos. Al inicio de este mensaje mencioné que cuando Pablo aquí nos dice nos gloriamos, no está hablando de esa autoconfianza o esa confianza que nosotros sentimos, tenemos en sí mismo, sino que está hablando de gloriarnos en Dios. Y ese tipo de jactancia, hermanos, en Dios es buena. Nos gloriamos. Hay unas versiones que dicen nos sentimos alegres. Hay otras versiones que dicen nos regocijamos. Hay otras versiones que dicen estamos felices. Y esto, ¿verdad? Cuando Pablo nos dice nos gloriamos en la gloria en la esperanza de la gloria de Dios, está diciendo, hey, estamos expresando con un orgullo, con alegría, con felicidad, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo cual de verdad es algo sumamente notable en toda la historia de la humanidad. Y de esa es la manera, hermanos, de que Dios desea que nosotros nos gloriemos en Él. Pablo continúa aquí diciendo que
nos debemos de gloriar en esta esperanza. Y cuando habla de esta esperanza, está hablando acerca de una esperanza que no es incierta, hermanos. Es una esperanza que en realidad que está segura. Es una esperanza segura para el creyente. ¿Okay? Es una esperanza que se debe de tener así como ya, como algo que ya está cumplido. Aunque no la tenemos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora ahí, esta esperanza de la gloria de Dios es una esperanza, podemos decirlo de esta manera, de que un día le veremos a Él tal como es. La gloria de Dios, hermanos, cuando la Biblia nos habla de ella, estamos hablando de la salvación, la cual es la salvación presente y la salvación futura. Es la vida eterna. Es esta salvación, es esta vida eterna que Dios tiene reservada para aquellos que depositan su confianza en Él. La gloria de Dios es la manifestación de la verdadera naturaleza o presencia o semejanza de Dios. Él es glorificado cuando se le permite ser visto como lo que Él es. Noten ustedes lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Presta atención. Noten ustedes aquí, ¿ok? Para que podamos un poquito entender, si es que estoy explicándolo lo mejor que se pueda, para que usted pueda entender estos dos versículos. Si ve usted la secuencia, el pecador, cuando le entrega su vida a Jesús, llega a ser justificado, declarado sin culpa. Después obtiene la paz de Dios. Después tiene ese acceso a la gracia de Dios. La gracia de Dios, me faltó explicarlo ahí, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Pero la gracia de Dios, estas tres cosas son importantísimas, hermanos. Y esto es lo que el pecador recibe una vez que le pone su fe en el sacrificio de Jesús. Ahora viene aquí lo que estamos tratando en la segunda parte de este versículo 2. Pablo después que nos dice, ¿verdad?, de que este acceso que ahora tenemos a la gracia de Dios, a esta gracia, ahora estamos firmes. Una vez que el pecador recibe, se torna en un creyente. Una vez que el pecador recibe la justificación de Dios, recibe la paz de Dios y la gracia de Dios, se torna en un creyente de Cristo. Y una vez que ahora es un creyente, ahora después empieza a vivir una vida firme en la gracia de Dios. Y una vez ya que empieza a vivir una vida firme en la gracia de Dios, se gloria, se jacta, se alegra, se pone feliz y contento por lo que va a venir en la gloria de Dios venidera. Por eso Juan aquí, lo que acabo de leer, otra vez lo voy a leer, nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es. Jesucristo mismo, hermanos, habló de la gloria venidera y Él mismo oró para que también nosotros pudiéramos tener esa gloria juntamente con Él. En aquella famosa oración que hizo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, escuchen, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mismo Jesús, hermanos, hizo esta oración.
de que pudiéramos contemplar, de que pudiéramos ver la gloria que Dios le ha dado. La siguiente parte de este pasaje, hermanos, tiene mucho que ver y trataré de compartir con ustedes el domingo acerca de los versículos 3 al 5. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a decir aquí en el versículo 3 que también debemos de gloriarnos en tribulaciones, cosas de las cuales el mismo Jesús nos enseñó, diciéndonos que en este mundo tendríamos aflicción y tendríamos aflicción. Pero continúa Jesús diciendo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y es aquí donde Pablo nos enseña que aún, así como en estas vidas, mientras no tengamos problemas, podemos gloriarnos, regocijarnos, ponernos contentos por la gloria que vamos a recibir juntamente con Dios. Pero quiero decirte también que las escrituras nos enseñan también que debemos gloriarnos, regocijarnos, estar contentos también por las tribulaciones que van a llegar a nuestras vidas, de las cuales es una realidad, hermanos. Es una realidad. Espero que esto haya edificado un poco tu vida. Vamos a tomar este tiempo, hermanos, para orar y para venir a Dios en oración y pedir por nuestras necesidades en esta tarde. Pueden, si gustan, poner sus peticiones ahí y de esta manera vamos a estar orando hoy en este día. ¿Qué les parece? Voy a hacer una oración y mientras oro, tú puedes poner tus peticiones ahí en el chat. ¿Está bien? Muy bien. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado hoy. Gracias por este texto, Señor, que tú nos has dado en tu palabra. Te agradezco, Señor, porque es a través, Padre, de tu palabra que nosotros tenemos el conocimiento, adquirimos este conocimiento tan grande, el conocimiento tan grande de esos tesoros que tú nos das. Y al conocer más a fondo lo que tu palabra nos enseña, nos hace ser sabios. Tu palabra nos enseña que al que esté falta de sabiduría, dice tu palabra que debemos de pedirla a Dios y Él nos la va a dar. Él nos la va a dar, pero que debemos de pedirla con fe, Señor. Y eso es lo que en tu palabra encontramos, sabiduría. Es la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y te agradezco, Señor, por el simple hecho de que en esta palabra, en estos dos versículos, nos has enseñado que somos justificados, Señor. Son tres cosas importantísimas: de que somos justificados, de que tenemos paz y también, Señor, de que tenemos esa paz contigo, Señor. Pero también, Padre, tenemos el acceso, Señor. El acceso, Señor,
la entrada, Padre, de estar en esta gracia. Gracias una vez más, porque es a través, Señor, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo que tú nos das todos estos beneficios, Padre, de los cuales hemos aprendido hoy. Yo te agradezco también, Señor, de que nos animas en tu palabra a gloriarnos, Padre, a gloriarnos en esta gracia que ahora tenemos. Es esta gracia tan grande, Padre, como ya hemos hablado, hemos aprendido, es una gracia, Señor, que no es cualquier cosa, es una gracia que no la debemos de tomar como algo común. Es una gracia, Señor, que no debemos de tomarla como si no te hubiera costado nada, Señor. Y es aquí, Padre, donde quiero pedirte que nos ayudes a tener mucho cuidado cómo tomamos esta gracia día con día. Hay veces, Padre, que desafortunadamente se ha llegado a un punto en que se juega con ella, Señor, como cualquier cosa. Pero quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar conscientes de que esta gracia no es solamente para perdonar nuestros pecados, pero también esta gracia que tú nos has dado es para vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Es para vivir una vida en temor delante de ti, Señor. Es para vivir una vida que te agrade. Y te agradezco, Señor, porque nos has dado tu Espíritu. Y es el Espíritu, Señor, que nos ayuda a vivir bajo esta gracia, la gracia de Dios. Es el Espíritu, Señor, que, como dice la carta en Efesios, porque Dios es el que produce el querer como hacer por su buena voluntad. Y Padre, aquí yo quiero pedirte, Dios, que nos ayudes a estar conscientes y siempre pensando, Padre, de que es en esta gracia, Señor, y es a través de tu Espíritu que nuestras vidas van siendo transformadas, Padre, a tu semejanza, Señor. Cada día, como dice Pablo en su carta a los Corintios, somos transformados de gloria en gloria, Señor, de gloria en gloria. Así que, gracias. Y ahora te pido, Señor, de que no solamente nos ayudes a regocijarnos en la gloria venidera, Señor, pero mientras vivimos aquí en esta tierra, te pido que nos ayudes aún a regocijarnos, a gloriarnos, aún en los tiempos difíciles, Padre, como los que estamos pasando por ahorita. Y de esta manera, Señor, nos ayudes a ser más como tú, que ese sea nuestro deseo. El deseo más grande, Señor, de nuestra vida, ser como Jesús. Gracias, en tu nombre. Amén. Padre, quiero pedirte aquí, Señor, por estas peticiones. Héctor Valdés está pidiendo oración y pide, si es la voluntad de Dios, que se arregle la situación del aceite para que muchos podamos tener trabajo de nuevo. Señor, oramos por esta fuente de trabajo, Señor, que es el aceite, Señor. Hay muchas personas que dependen de esta fuente de trabajo, Padre. Y yo sé, Señor, que esto no siempre se va a quedar así. Sabemos que una de las causas por las cuales
esto de aceite está así, es porque no hay movimiento, no hay nada, no hay ninguna estimulación, Señor, económica ahorita en la nación. Apenas está empezando a regresar a la normalidad. Pero quiero orar, Señor, de que tú puedas restaurar todas las cosas otra vez. Y así, de esta manera, Señor, personas como aquí mi hermano Héctor y sus familiares y otros también que están trabajando en el aceite, Señor, puedan ser restaurados otra vez a estas posiciones, puedan ser restaurados otra vez a sus trabajos. Dios, tú que eres el que tiene en control todas las cosas, Padre. Y como dice la Escritura, por ti todas las cosas subsisten. Por ti todas las cosas están en existencia. Y quiero orar, Señor, de que una vez que todo empiece a regresar a la normalidad, mis hermanos puedan ser restaurados a sus trabajos. Y si esta es tu voluntad, Padre, pero si no es tu voluntad, quiero orar, Señor, de que puedas abrir otras puertas, puedas abrir otros lugares, puedas abrir otras fuentes de trabajo para ellos. Y que así de esa manera mis hermanos puedan establecerse nuevamente, así como lo han hecho y los has puesto en estos últimos tiempos, Padre. Pero mientras tanto quiero pedirte que les ayudes a tener fe en ti. Mientras tanto te quiero pedir, Señor, que les ayudes a gloriarse en estas situaciones difíciles, Padre, sabiendo que tú tienes sus vidas y su futuro en tus manos, Padre. Tú eres un Dios grande y misericordioso, y tú, Padre, no nos vas a dejar, no nos vas a dejar, no vas a dejar a mis hermanos así nada más. Todo va a tener su tiempo en el tiempo tuyo, así que te pido, ayúdales a tener paciencia, Padre. Señor, quiero orar también por Pastor Lorenzo Domínguez. Pide oración por el proceso de reintegración al volver a nuestros trabajos y la iglesia. Pido también, Señor, de que una vez que mis hermanos regresen a sus labores, a sus trabajos, Padre, y una vez que regresemos también a las instalaciones, Señor, donde solíamos adorar y los ministerios que solíamos tener, nos ayudes, Padre, para que regresemos con ese ánimo y con un ímpetu, Señor, para hacer tu obra, pero también con un ímpetu para que tus hijos puedan ser luz y sal, Señor, en esos lugares donde tú los has tenido trabajando por mucho tiempo o por algún tiempo. Quiero pedirte, Señor, que le sigas dando el valor, Señor, para que puedan ser el reflejo de ti. Quiero pedirte, Señor, que también vengan a ser obedientes a sus amos, a sus patrones, que puedas ayudarles, Padre, a lidiar con los muchos retos, los muchos desafíos que van a enfrentar, Señor, y que recuerden que el Espíritu de Dios está en sus vidas, que recuerden, Señor, que tú les has prometido que vas a estar con ellos. Y Padre, te pido, Señor, que les ayudes a acoplarse después de toda esta pandemia, Señor, de esta cuarentena, Señor, para que así puedan otra vez adaptarse, Señor, a como estaba antes, Señor. Cuídalos y cuida sus mentes, Padre. Cuídanos, Padre, también de que, como hemos predicado en el pasado, ayúdanos, Señor. Todo, si nos has brindado una gran lección en toda esta cuarentena, en todo esto que ha sido esta pandemia. Una de las cosas que yo he entendido, Padre, es que muchas veces nos llama la atención para no adaptarnos al ritmo que muchas veces caemos en esta vida, Señor. Pero ayúdanos a entender, Padre, de que tus cosas son prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a entender de que si te ponemos a ti en primer lugar, todas las cosas serán añadidas. Ayúdanos, Padre, a recordar lo que Jesucristo le enseñó a aquel escriba.
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos a recordar, Señor, de que amarte a ti tiene que ser la cosa primordial en nuestra vida, Señor. Así que quiero pedirte, Señor, que una vez que regresemos a toda la normalidad, Padre, nos ayudes a ir con un espíritu lleno de amor hacia ti primero y lleno de amor hacia nuestros prójimos, empezando por nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de escuela, Señor. Te pido esto en tu nombre. Oramos también, Señor, por María Valdés. Da las gracias a toda la iglesia por estar orando por su hermana Noemí. Ella va a regresar a casa mañana y le da las gracias a Dios porque en todo lo que pasamos, dice, Dios tiene un propósito. Amén. Muchas gracias. Gracias por compartir eso, hermana María. Hemos estado orando por tu hermana y gloria a Dios por eso. Y damos gracias a Dios por la vida de tu hermana. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de Noemí. Gracias, Señor, por eh, responder a las oraciones de tu pueblo. Quiero pedirte perdón, Señor, si en algún momento, Señor, pensamos que ya todo estaba terminado, Señor. Y esto a mí, Señor, como pastor me da a ver, Señor, de que nunca debo, Señor, hacer una oración solamente porque alguien dijo así, un ser humano dijo así, aun cuando sea un médico que tiene una larga carrera ya en esta profesión, Señor. Yo como tu hijo debo reconocer y debo de saber que la última palabra la tienes tú, Señor. Y el hecho de que los médicos puedan decir, tiene ciertos días nada más, tiene algún tiempo nada más de vida, eso no quiere decir que eso siempre va a ser verídico. Así que ayúdanos siempre a orar, Padre, de que se haga tu voluntad, Padre. Es cierto que como humanos nuestra voluntad, Dios, es ver a nuestros seres queridos siendo sanados, ver a nuestros seres queridos que no mueran, ver a nuestros seres queridos que no padezcan que no pasen por de una situación así, Señor. Pero Padre, en todo esto, Señor, sabemos que tú tienes tus propósitos. Y lo único que te pedimos, Padre, es que nos ayudes a orar conforme a tu voluntad. Y es ahí, Señor, donde necesitamos estar al pendiente. Es ahí, Señor, donde necesitamos caminar contigo. Es ahí, Señor, donde necesitamos estar caminando constantemente contigo para que así nuestro espíritu ore, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Así que, Padre, quiero agradecerte por la vida de Noemí y quiero pedir, Señor, que en los próximos días ella pueda ser restaurada en su salud, que en las próximas semanas tú le puedas dar la sanidad total en la vida de esta hermana, Señor. Quiero pedirte también, Señor, por su familia, si es que han pasado por este tiempo así, tiempo tal vez con el corazón en su boca, tal vez preocupados, inquietos, inciertos, con una gran incertidumbre de que no sabían lo que iba a pasar, que en esos tiempos, Señor, así como tú has hablado de muchas maneras, que ellos puedan haber escuchado claramente tu voz, que ellos puedan haber visto lo que tú les has enseñado a través de todo este tiempo, Padre, para que así, Señor, pueda ser tu nombre glorificado, pueda ser tu nombre exaltado por las cosas maravillosas que estás haciendo en esta familia. Te damos gloria a ti, Padre, porque eres tú el único que te lo mereces. Señor, oramos también por Manuel Maldonado, que pide o Kaeli, dice que oremos por ella para que pueda dormir.
solita y sin mamá. Muy bien, Kaeli, vamos a estar orando por ti. Sé que es un periodo que los niños pasan y creo que en el pasado hemos orado por ti otra vez. Hay unas cosas, ¿verdad?, que quisiera recordarte, así como hablamos aquella última vez. Son ciertas cosas que se tienen que evadir, ¿verdad?, para no estar trayendo a la mente a veces esas cosas, o cosas a veces que vemos en la internet o que vemos en la televisión, cosas así. Pero si eso está pasando ahí, tal vez vas a tener que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Pero vamos a estar orando. Padre, queremos pedirte también, Señor, por la vida de Kaeli, Señor. Y una vez más levantamos en oración, Señor, a la vida de tu hija, Padre. Te queremos pedir, Señor, de que tú vengas a quitar toda imagen, toda mala imagen, Señor, si es que algo le da temor. Queremos pedirte, Señor, que tú le ayudes para que esta niña pueda dormir en paz, pueda dormir bien, pueda dormir tranquila, y que esa tranquilidad y esa paz que vienen solamente de ti puedan inundar esa recámara donde ella duerme, Señor. Ayúdale, Señor, para que ella en el medio de la oscuridad pueda sentir que tú estás a la presencia, que tú estás a la par de ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo temor, todo miedo, Señor, y todo, Señor, lo que impide, Señor, a Kaeli el dormir bien, Señor, que en tu nombre, Señor, tú vengas a mover todo eso a un lado, Padre, o echarlo, Señor, lejos de ahí, y que ella, Señor, pueda empezar a experimentar el buen dormir que tú le das a todos los justos. Ella es una niña que te ama, ella es una niña que es justa delante de tus ojos, Padre, pero desafortunadamente como humanos a veces tenemos estas inquietudes y quiero pedirte que tú se las vayas quitando de una por una. Quiero pedirte que tú le des la sabiduría también a ella para que ella pueda empezar a discernir de esas cosas que tal vez no te agradan o de esas cosas tal vez que tal vez no está haciendo bien. Padre, oro, Señor, en el nombre de Jesús, que le des ese descanso a Kaeli, Señor, y ayúdale, Padre. Muchas gracias por su vida. Pedimos también aquí, Padre, por Pastor Lorenzo Domínguez, de parte de Margot, dice que salga bien de unos estudios de salud que le hicieron esta semana. Muy bien. Que Dios haga su voluntad y obre siempre en la vida de André y Desmond y Alani. ¿Okay? Señor, ponemos también, Señor, la vida de Margot, Señor. Y oramos por estos estudios que tu hija se ha tomado o le han tomado. Tú sabes cuáles son los síntomas. Tú sabes, Señor, completamente lo que está pasando en su cuerpo, Padre. Y el hecho de que estos estudios se han realizado pueden ser porque ella tal vez ha sentido varias molestias o tal vez puede ser porque era el tiempo de irse a hacer un chequeo médico. Pero mi oración, Padre, es que tú, siendo nuestro Dios y nuestro Padre, y reconociendo, Padre, que tú eres el que tiene el control y nuestras vidas están en tus manos. Quiero pedir, Señor, y pongo delante de ti la vida de mi hermana Margot, y pido, Señor, que tú ahí, Señor, puedas tocar, Padre, si hay algo ahí, tocar su vida, tocar su cuerpo, Señor, para que todo pueda ser restaurado a la normalidad. Oramos, Padre, de que si no hay nada, Señor, si todo está bien, mi oración, Señor, es que la sigas guardando,
que le sigas dando la buena salud, Padre, que le has dado en todos estos años, Padre, y que ella continúe, Señor, así, para que ella siga sirviéndote y siga alabando tu santo nombre, Padre. Oramos, Señor, de que tú puedas guardar su corazón, de que tú puedas guardar su mente, de que tú puedas guardar su vida en estos momentos, tal vez momentos inquietos, tal vez momentos de preocupación, pero como dice tu palabra en Filipenses, por nada sean conocidas nuestras, o por nada nos afanemos y sin antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y es lo que quiero orar por mi hermana, de que tú guardes su mente, de que guardes su corazón, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Porque ahí, Padre, encontrará esta paz, el alivio, Señor, que le da. Mi Padre, sea lo que pase, sea lo que suceda, Señor, está en tus manos, Padre. Pero nuestra oración es que todo esté bien y todo salga negativo, Padre. Oramos también por la vida de Andrés, Señor, allá en Corea. Seguimos orando. Todavía creo yo que está incierto con esto de que si se va a quedar un año más o no allá en Corea. O parece ser que escuché que lo van a transferir aquí a Texas. Solamente quiero pedirte, Señor, que se haga lo que esté dentro de tus planes. Muchas veces, como humanos, Señor, no nos gustan los cambios, no nos gustan ese tipo de cambios en la vida, Señor, pero si este es el final de estar allá en Corea, Padre, y necesita estar en otro lugar, te pido que tú le ayudes a aceptar esto, Señor, y que lo mire él como desde una perspectiva diferente, Señor, más bien desde tus perspectivas, Señor, para que así él pueda aceptar, Señor, lo que tú le estás ofreciendo, que él reconozca, Padre, que él se dé cuenta de que lo que tú tienes para él, Señor, aún estando dentro de las Fuerzas Armadas, Padre, tú estás en control de todo ello y estás en control de la vida de este joven que te ama, Señor, así como tú lo amas a él, y que él pueda reconocer, Señor, que el hecho de que tal vez no podrá estar allá más tiempo y moverse a otro lugar, está dentro de tu voluntad, y que la acepte, Señor. Recuerdo, Señor, lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando nos dice acerca de que no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos de ser renovados, transformados en nuestras mentes, Señor, para que así podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Señor. Y sé, Señor, que lo que tú tengas para Andrés, Señor, esa es tu buena, perfecta y agradable voluntad para él. De la misma manera, Señor, te pido por la vida de Desmond y la vida de Alani, Señor, que les ayudes para que ellos puedan ver claramente la dirección que tú le estás dando, para que ellos puedan ver claramente, Padre, hacia dónde los estás dirigiendo, para que ellos puedan ver claramente dónde, Señor, dónde tú los vas a querer, dónde tú los vas a tener, en qué universidad los vas a tener, qué carrera van a elegir, dónde van a vivir. Más adelante son las decisiones que estos jóvenes van a tomar, Señor. Decisiones que son importantes, decisiones que van a marcar sus vidas. Y es aquí, Padre, donde quiero pedir por sus vidas que tú les ayudes para que ellos puedan tener la sabiduría que viene de lo alto, y así como nos enseña tu palabra acerca del Espíritu que mora en nosotros cuando clama Abba, Abba Padre, que ellos puedan, Señor, estar andando, viviendo en el Espíritu, para que así sepan, Señor, conocer la voluntad tuya, Señor. Porque yo sé, Padre, que en todo, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, tú quieres que te tomemos en cuenta, Padre. Padre, quiero pedirte también por
Ah, Manuel Maldonado está poniendo aquí oración por nuestra nación, por todos los cambios que están de pie. Sabemos que Dios está en control aun cuando vengan estos cambios. Señor, oramos por nuestra nación. Oramos, Padre, por los gobernadores, por el presidente, por los que están en el Senado, por los que son representantes del Estado, los gobernadores de cada estado también, mayores, todos, Señor, los que están delante del gobierno, Padre. Las decisiones que se toman, Padre. Quiero pedirte, Dios, que aún en medio de todo este caos, con todo esta pandemia, te pido, Dios, que ellos puedan ver y aceptar de que aun cuando en muchas ocasiones no te reconocen, que a través de todo esto se den cuenta de que tú estás en el mando, Señor. Y que importa, y que no importa, Señor, si este gobierno o los que están delante del gobierno, Padre, no te toman en cuenta. Sin tu voluntad, esta nación, Padre, no puede continuar. Y es aquí, Señor, donde oramos por las necesidades de esta nación, Señor. Oramos, Padre, por los cambios, Padre, que están por venir tal vez con todo esto de la pandemia. No sé qué cambios va a haber, Padre, pero oramos de que todo esto que ha afectado en cierta manera a la población pueda ser un tiempo de un despertar espiritual para cada persona y que de esta manera, Señor, esta nación pueda levantar los ojos al cielo y darse cuenta que este es el tiempo de acercarse a Dios. Darse cuenta de que este es el tiempo, Señor, en que tú les has estado llamando. Ya les has estado llamando la atención por mucho tiempo y que este es el tiempo para que ellos vengan a ti, se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo, en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Padre, de que todo esto, Señor, venga a producir un cambio no temporal, sino un cambio radical en las vidas de las personas. Que este cambio, Señor, pueda ser para bien. Que este cambio, Padre, pueda ser, Señor, no para distanciarnos. Yo sé que ahora con todo esto de las reglas que hay, el distanciamiento, Señor, se puede crear una cierta barrera, Padre, ahora. Si antes estábamos distanciados, ahora con esto va a ser más, Padre, pero en tu nombre, Dios, yo quiero pedirte, Padre, de que podamos tal vez estar distanciados físicamente, pero quiero pedir, Señor, que a través de tu Hijo, a través del Espíritu Santo que tú nos das, podamos estar aún en comunión, cerca, pero más que todo estar cerca de ti, Señor. Quiero pedir, Señor, de que dé sabiduría, Señor, a cada familia en esta nación, que dé sabiduría, Padre, a cada representante del gobierno, para que pueda tomar las decisiones que sean correctas y que van a afectar de una manera positiva a las familias, Padre. Ayúdales. Ayúdales a no ser negligentes, Padre, a tu palabra. Ayúdales, Señor, a no hacerte a un lado, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia también a hacer nuestra parte, Padre. A hacer mucho. Hay mucho trabajo, Señor, por hacer cuando regresemos. Hay mucho, demasiado trabajo, Padre. Y ahí, Señor, donde vamos de verdad a descubrir qué tanta disposición tenemos para tu reino. Así que pido, Señor, de que nos prepares para estos cambios. Señor, oramos también por Giovanna Gómez. Pido oración para que pueda dormir fácilmente por la noche. Últimamente dice, he tenido problemas. ¿Okay? Señor, quiero pedirte también por la vida de mi hija. Mi oración, Señor, es que tú le ayudes y le ayudes, Señor, con las inquietudes que tiene como adolescente, Padre.
Sé que muchas veces, Padre, hay cosas en la vida de los adolescentes que les inquieta, y yo quiero orar, Señor, por la vida de mi hija, que ella pueda buscarte, que ella empiece, Padre, a buscarte más y más. Padre, te pido que ella pueda tomar este paso, Señor, para que empiece a buscar más de ti, Padre, para que empiece, Señor, a buscarte en la presencia donde tú siempre le has dicho que ahí vas a estar. Dios, podemos orar y orar por la gente, podemos orar y orar, Señor, por las personas, pero si las personas no se acercan a ti, nada va a suceder. Así que mi primera oración, Señor, por mi hija es que ella te empiece a buscar y te busque, Padre, te busque sinceramente y de corazón, como dice la Escritura, para que tú puedas ser hallado. Y así, Señor, ella pueda sentir esa paz y esa calma para que pueda tener la sabiduría y tomar las decisiones para solucionar y enfrentar estos problemas que está teniendo, Padre. La pongo delante de ti, Señor, y pido esto en el nombre de Jesús. Quiero también orar, Padre, por Alicia Serna. Pido oración también da gracias a Dios porque Meche y Héctor ya están bien. En realidad no sé, hermana, la última vez alguien me dijo que no era Héctor el que estaba enfermo, y no sé si a eso te estás refiriendo, pero me dijeron que era el hermano de Héctor. Así que voy a orar por ellos, de todas maneras. Okay. Y Padre, levantamos, Señor, una oración también por la vida de Meche y Héctor. Oro también por Eduardo, Señor, que es el hermano de Héctor, por el cual escuché que ese fue el que escuché que estaba enfermo del coronavirus. Pero si Héctor y Meche han estado enfermos, también pido por ellos. Pedimos, Señor, levantamos esta oración por esta familia que ya conoce los caminos de Dios, esta familia que conoce tu palabra, que en años pasados conocieron de ti, se deleitaron en ti, conocieron de tu palabra, se deleitaron, Señor, en lo que tú les has dado sanidad, les has dado la liberación, pero desafortunadamente, Señor, se toman decisiones en la vida muchas veces. Así que mi oración, Padre, es que si ellos no están en tus caminos, ayúdalos a regresar a tus caminos, Padre. Ayúdalos a ver que a través de todo esto, Señor, tú todavía has estado ahí, les amas y tú todavía, Señor, sigues estando con ellos, demostrándoles tu gran amor. Tal vez están congregados, tal vez están congregando en una iglesia. Amén, que así sea. Y si es así, quiero pedirte que tú les des la fuerza para que ellos continúen ahí donde están y que te sirvan de todo corazón y sigan creciendo en la palabra, sigan creciendo en la fe. Si hay alguna enfermedad, Padre, como este coronavirus, quiero orar de que tú les traigas a esa sanidad total, que sean restaurados totalmente, Señor, de esa enfermedad que tienen. Señor, los ponemos delante de ti y muchas gracias, Señor, por contestar las oraciones. Stephanie también Gaona dice agradecimiento que mi mamá Consuelo Torres cumplió años el día de ayer. Agradecemos también por la vida de Consuelo, la mamá de Stephanie, Señor, por este año de vida más que tú le has concedido. Muchísimas gracias porque tú eres el dador de la vida, eres el que nos da la vida continuamente y el hecho de que podamos tener a nuestros familiares todavía con nosotros es una bendición grandísima. Ahora quiero pedirte que en este año venidero, Padre, en este año, nuevo año para ella, Señor, pueda ella tener nuevos, un nuevo concepto, Señor, de las cosas tuyas, que pueda seguir esforzándose, Padre, para aprender más de ti, para saber más de ti, para crecer más en tu palabra, para crecer más en la fe, Señor. Y de esta manera, Señor, ella pueda ver claramente tu voluntad día con día.
pero quiero pedirte que le ayudes también para que pueda llevar a la práctica, Señor, las cosas que tú le enseñas, las cosas que tú le estás enseñando a través de la palabra, a través de la experiencia, Señor, que tal vez está pasando, a través de sermones y otras cosas, Señor, en las cuales tú estás ministrando a la vida, Señor, de consuelo. Pido, Señor, que ella se pueda dar cuenta, Padre, de que no es hasta ahí donde tú la quieres. Tú quieres que ella pueda crecer más. Tú quieres, Padre, que ella pueda desarrollarse más, Señor, en esta vida que tú le estás ofreciendo. Y que de esta manera, Señor, ella pueda llevar, Señor, al uso esas cosas buenas que tú le has dado para servirte, Padre. De que hay mucho, muchísimo más todavía para su vida. Y, Padre, te pido que le des el discernimiento para que ella pueda ver claramente. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por la vida de Stephanie y la manera, Señor, en que tú también estás proveyendo por su vida, Padre. Levanto también una oración, Señor, por la vida también de Zaida, Señor, y Lorenzo, Señor. Dios, las decisiones, Padre, que tus hijos están ahí tomando, Padre, pido en oración, Señor, que tú guardes sus corazones, que tú les ayudes. Y en el nombre de Jesús, Padre, pido, Señor, que tú les guíes y que tú les fortalezcas, Padre, en todo esto, Padre. Los pongo delante de ti. Ayúdalos para que no se despeguen de ti. Ayúdalos para que sigan firmes en ti. Ayúdales, Padre, para que se agarren de ti, Señor, el dador de las promesas. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado hoy. Y una vez más, Señor, quiero pedirte, Señor, de que puedas seguir dando, Señor, a los médicos, a todos los que están en este campo de batalla ahorita con la medicina, Padre, de que puedes darle la inteligencia para que puedan descubrir, Señor, esta vacuna para este virus, Señor. Dios, ayúdalos para que puedan descubrirla lo más pronto, Señor, posible. Mientras tanto, quiero orar por aquellos que han perdido seres queridos. Te pido que les des consuelo, ese consuelo, Señor, que solamente tú sabes dar, Padre. Ningún ser humano lo puede dar más que tú, Señor. Lo único que podemos hacer nosotros como seres humanos es escuchar a las personas en tiempos de angustia, así, Padre. Las palabras muchas veces salen sobrando, pero quiero pedirte que tú les des consuelo y que tú traigas la sanidad de sus vidas. Oro también por aquellos que están enfermos, Padre, y en el nombre de Jesús, aquellos específicamente que no te conocen como el Salvador y el Señor de sus vidas. Mi oración, Señor, es que a través de alguien, a través de un libro, a través de una Biblia, a través de un mensaje de sermón, a través de la internet, a través de una simple canción, estas personas te vengan a conocer, Señor, como el Señor y el Salvador de tu vida, Padre. Señor, esa es mi oración, Padre. Aquellos, Señor, que ya te conocen y que están enfermos, aquellos que ya te conocen como Señor y Salvador, yo quiero pedirte, Padre, que te pido en el nombre de Jesucristo, que les des fortaleza, Señor, y les sigas dando el ánimo, y que a través de estos tiempos tan difíciles que están pasando, ellos puedan mirar que tú estás en el control de todo. Abre sus ojos, dales tus ojos, Padre, para que puedan ver que tú estás en el control de todo, Padre. Te pido por ellos, Señor. Señor, quiero pedir, Señor, aquí a Gaby Cano, pide oración por la salvación de su familia, sus papás y sus hermanos. Señor, llevamos también delante de ti la petición de Gaby. Pide oración por su familia, pide oración, Señor, de que su familia pueda ser salva, Señor.
Creo que no hay nada mejor, nada más lindo y una bendición más grande que ver a nuestros familiares venir a los pies de Jesús. Y así, Padre, como se puede decir que en algunos o en la mayoría de nosotros ha sucedido así, yo quiero pedirte, Señor, en especial por esta familia, que tú los traigas a los pies de Cristo Jesús. Ayúdale, Señor, a tu hija para que pueda dar testimonio de ti. No solamente te pido que le des testimonio de palabra, pero te pido, Señor, que en el nombre de Jesús te le des la fuerza, Señor, a ella para que a través de su ejemplo ella pueda vivir una vida, Señor, que dé un ejemplo tan grande, Señor, a tu familia. Los hechos hablan más que nuestras acciones. Y es aquí, Señor, donde la gente se atreve más a creer en ti cuando nos miran cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y es así, Señor, como te pido por ella. Tal vez ella no verá a su familia todos los días, pero las pocas veces que lo miran, yo quiero pedirte que le ayudes, Padre, para que recuerde esto ella siempre y juntamente con sus hechos, que ella pueda aprovechar la oportunidad para testificarles, para hablarles. Pero más que todo, Señor, que pueda hablar de tu palabra, que pueda hablar de tu palabra con sencillez de corazón, Señor, pero con una claridad y con un poder que el Espíritu Santo venga a tocar los corazones de ellos. Pido también, Señor, que a través de lo que tú has hecho en la vida de ella lo pueda compartir con sus familiares, lo que Cristo ha hecho. Y así de esta manera la gente pueda reconciliar las dos cosas, la manera en que era ella y la manera en que es ahora. Y pueda hacer una comparación y darse cuenta de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, de que Cristo es un Dios que transforma a las personas y que las ama. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que nos has dado hoy en esta noche de venir a tu presencia. Y pido, Señor, que nos des una buena noche de descanso. Bendecimos tu nombre. Te amamos, Señor, y pedimos que nos guardes en las próximas semanas, Señor. En tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos pronto.